Bienvenidos y bienvenidas a Mujeres Seguras. Hoy vamos a hablar de algo que, aunque a veces pase desapercibido, es clave en el mundo profesional y, lógicamente, en el personal también. Vamos a hablar del autocuidado, porque liderar no solo es tomar decisiones, gestionar equipos o alcanzar objetivos, sino que también es saber cuidar de una misma para poder inspirar y guiar a otras personas con energía, claridad y equilibrio. Así es, podríamos decir que el autocuidado no es un lujo, sino que debería ser un hábito y, en definitiva, es una herramienta necesaria y muy potente que nos permite, sin ninguna duda, mantenernos fuertes, enfocados y resilientes en entornos cada vez más exigentes. Cierto, Pablo. Su impacto en el liderazgo es enorme porque está más que demostrado que mejora la confianza en una misma, la capacidad de decisión y, cómo no, la influencia en nuestro entorno. Hoy nos acompañan mujeres extraordinarias, como siempre, referentes en el sector asegurador y en otros ámbitos también. Ellas nos compartirán sus experiencias, su visión y sus consejos sobre el autocuidado y cómo ha sido clave en el camino al éxito. Quedaros con nosotros porque autocuidarse es el primer paso para guiar con el corazón, con autenticidad y con empatía, y lo que vamos a descubrir hoy puede marcar sin duda la diferencia en tu manera de liderar. Así que, comenzamos. Mujeres Seguras, el podcast de RTWI en el que impulsamos la voz del liderazgo femenino, porque el seguro tiene rostro y también voz de mujer. Hola a todos y bienvenidos a Mujeres Seguras, el podcast de RTWI que nos acerca a las mujeres en el sector asegurador. Yo soy Cristina González, abogada y directiva en la compañía de seguros ARAC. Yo soy Pablo Cabrera, actuario y también directivo en la compañía de seguros ARAC. Y para hablar del tema de este capítulo, el arte de liderar cuidándote, vamos a conversar con 3 mujeres con las que compartiremos reflexiones de cómo influye el bienestar personal en el ámbito profesional, porque muchas veces nos centramos en el rendimiento, en los resultados, en los objetivos, en la productividad y se nos olvida algo que es básico en la vida, que es cuidarnos. Pues la primera que vamos a presentar es Eva Rodríguez, representando al sector asegurador, subdirectora de Prevención de Riesgos Laborales, Salud, Bienestar y Asistencia Psicológica de Personas y Organización, en una de las grandes, en Mapfre. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Isabela Rivas, directora Beneficio y Experiencia Empleado en Admiral Seguros. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo estáis? Y tenemos a Bea Sánchez, que la conocemos por el mundo de RTWI, es naturópata, coach de vida, bienestar y gestión del tiempo y es profesora del programa Next Generation Women in Insurance de RTWI NESE. Bienvenida. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todas y muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que es una verdadera oportunidad para nosotros entrevistaros y además con este tema que es tan diferente para los temas que tratamos habitualmente, pero tan necesario. Empezamos un poco con eso. ¿Qué significado tiene para vosotras el autocuidado en el ámbito profesional? Empezamos contigo, Bea. Es muy buena pregunta y voy a empezar criticándola. Dilo. Sí. Porque esto desde mi punto de vista, ¿no? el separar siempre ámbito profesional del personal, quizá para mí está la clave, ¿no? Tenemos que intentar aunar, ¿no? El individuo, la empleada en este caso, es persona ante todo, ¿no? Y repercute, lo que ocurre dentro de la oficina repercute fuera y al contrario. Entonces, la persona tiene que cuidarse. Y tenemos que ayudarla a cuidarse, ¿no? No hay que obligar, ¿no? También yo esto lo veo mucho, ¿no? Es el obligar, ahora haz esto, ahora haz lo otro y entra en este programa que Recursos Humanos te ha propuesto y tal, y hay que hacerlo quizá con otra mirada. ¿En tu caso, Eva? A ver, coincido, no puedo coincidir más. Nosotros hace 10 años largos ya dibujamos nuestro modelo de empresa saludable y pusimos en el centro un hombre de Vitruvio, no sé si tenéis un poco la imagen en mente, y en ese hombre por debajo había 4 esferas: la personal, la laboral, la física y la mental, y esas 4 esferas como interactuando. Y a ver, esto quedaba muy bonito gráficamente, pero sobre todo conceptualmente tenía mucho sentido, porque no son vasos estancos, no tengo un vaso para el estrés del trabajo, claro, un vaso para el estrés de mi vida personal, igual que no tengo una salud física y una salud mental que sean independientes. Entonces, para nosotros eso está en la base de todos nuestros programas y lo tenemos siempre en cuenta. Claro, es que muchas veces está este discurso como de salud de yo tengo separada la vida personal de la profesional. Imposible. Mentira. Mentira, Paco, mentira. Totalmente. Isabel, ¿y cuál es tu opinión del autocuidado en el ámbito profesional? Dicho queda, tenemos una sola vida y pasamos muchas horas trabajando, para ser sinceros.
Y unas tantas durmiendo, o sea que muchas horas trabajando en realidad. Y algunas menos quizá durmiendo de las que deberíamos. Durmiendo no sé yo, que yo no soy de dormir mucho. Yo creo que ahora hay una cierta ocupación y por el tema del sueño y no puede ser más acertada, porque creo que vivimos y somos esclavos de unos horarios un poco habituales o de pautas de comportamiento que afectan bastante al sueño, y el sueño afecta bastante al estado anímico posterior. Pero por cerrar lo que decía antes, una sola vida, bastantes horas trabajando y una necesidad de que sea el equilibrio. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de influencia, vamos a hablar de ser la referencia, de ser el ejemplo. Entonces, estar equilibrado es importante, y para estar equilibrado tienes que estar cuidado. Claro, totalmente. Total. Y queréis compartir con nosotras y bueno, con toda nuestra audiencia, cómo ha influido el autocuidado en vuestros posicionamientos y en vuestras respectivas empresas y trabajos. Volvemos contigo, Isabel. ¿Cómo está posicionado este tema dentro de nuestra organización? Yo diría que es un eje estratégico. Y con el tiempo hemos ido priorizando y ordenando los distintos elementos que en nuestro plan de bienestar lo componen. Damos un aspecto, una importancia crucial a la prevención, por tanto somos unos buenos hacedores de estupendos ambientes de trabajo. En ello cuidaríamos todas y cada una de las variables que las personas trabajadoras y aquellas que como líderes tienen una capacidad de trascender y proyectar mayor, y luego directamente pues solucionar y trabajar de manera firme y permanente aquellas situaciones que se derivan de desajustes y que merecen la atención, ¿no? Pero para nosotros la prevención, el generar un ambiente de trabajo cómodo, seguro, equilibrado. Antes hablábamos de que en nuestra primera temporada entrevistamos a Sarah Harris, la CEO de Admiral, y nos viene muy cuenta de ello porque tenéis un muy buen posicionamiento como Best Place to Work en España desde hace tiempo, ¿no? En tu caso, Eva, ¿cómo ha influido el autocuidado en tu posicionamiento y en la perspectiva de tu empresa? ¿Me permitís un poco que haga referencia a una cosa que estamos haciendo? Claro. Sí, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos en marcha el programa, quizás lo hayáis visto en redes, lo hayáis oído en alguna ocasión, el programa de bienestar mental de Mapfre que se llama Potenciate. Sí. Y este programa, que es una evolución del modelo de empresa saludable, la parte de bienestar mental evoluciona a esta estrategia y a este programa que llevamos ya 2 años efectuando. Y aquí para nosotros es crucial el concepto de liderazgo en tu propio cuidado. Es decir, que cuidemos de lo que más nos importa, que cuidemos de lo que realmente nos hace evolucionar y estar mejor, que somos nosotros mismos. Entonces, lo que intentamos en este proyecto es dar a la gente herramientas de muchísima calidad para que se sepan cuidar. Es imposible que nosotros, como empresa o como donde estemos, tengamos la responsabilidad de la salud o el bienestar mental de los 11.000 empleados de Mapfre en España. Es imposible. Cada uno tiene que tener las herramientas adecuadas para poder ser líder en su propio autocuidado. Y eso es lo que estamos intentando, impactos muy básicos, pero de muchísima calidad, agrupar un poco todos los recursos que tenemos a disposición para que la gente los conozca y que la gente se sepa cuidar a sí mismo. Entonces, para nosotros es ahora mismo nuestro core, quizá, claro. ¿no? Le decimos a la gente siempre, podemos regalarte un libro, pero no podemos leerlo por ti. Claro. Entonces, esa es un poco la idea. Pues mira, con esta idea de que te sepas cuidar a ti mismo, Bea, una de las cosas que el podcast está orientado a dar voz al liderazgo femenino. Cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de directivas, y mayoritariamente el podcast es consumido por personas que gestionan equipos, ¿no? ¿Cuán importante es la práctica del bienestar para una persona que luego gestiona gente, ¿no? Entonces, desde tu visión, ¿nos puedes compartir algún hábito o práctica que consideres de bienestar, que consideres que debe ser imprescindible para mantener el equilibrio, en concreto, liderando personas? Pues mira, ya lo hemos mencionado antes, que es la importancia del sueño. Es verdad que yo empecé mucho tocando la dieta, ¿no? La forma de alimentarse
de las mujeres porque tenían la energía muy bajita y poco a poco nos dimos cuenta de que el sueño era vital, ¿no? O sea, el sueño es muy difícil que tus relaciones personales, que al final la gestión de equipos es eso, ¿no? Sí. Relacionarte con tu equipo, el poder relativizar, el poder salir de ese agujero en el que a veces te encuentras, ¿no? Por agobio, por estrés, por cargas personales o incluso por un mal ambiente. Se ve todo de otra forma cuando has tenido un buen sueño reparador, ¿no? Y no le damos la importancia que debemos. Hablábamos antes, ¿no? Fuera de micro, de cómo cuando somos adultas nos olvidamos, por ejemplo, de los horarios, ¿no? Es algo que enfocamos cuando cuando tenemos niños, tenemos familia. Tener unos horarios relativamente estables durante la semana y el fin de semana, seguir un poco los ciclos circadianos, ¿no? El no estar siempre con estas luces artificiales antes de irme a dormir, las pantallas. De esto se habla mucho, pero lo hacemos poco. Tal cual, ¿no? tal cual. Entonces hay que traer conciencia y realmente, y lo que yo digo siempre, pruébalo. O sea, pruébalo 2-3 semanas a ver cómo te cambia la vida. Claro. ¿no? Porque que realmente el cómo hablas a la gente, solo con haber dormido bien, cambia radicalmente, ¿no? Y gestionar tus equipos, conocerlos. Podemos hablar de empatía, podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Pero como un hábito importante, definitivamente el sueño. Fíjate que hablamos, perdona, Paula, Sí, claro, hablamos de hábitos de alimentación, del sueño, que a mí me cuesta muchísimo, hacer ejercicio, alimentarnos bien. Pues yo uno de los hábitos que tengo es la soledad, pero bien utilizada, ¿eh? Una soledad bien utilizada porque me hace pues conocerme a mí misma, pues generar ideas para reflexionar sobre, bueno, pues sobre la vida misma, sobre el día a día, sobre errores que se cometen, cómo gestionarlo con el equipo. O sea, que es algo que para mí es muy... Pero es fundamental, Cristina, porque se critica mucho la soledad, ¿no? Porque parece que va a favor del individualismo, ¿no? Que últimamente, además, incluso el autocuidado se relaciona con el individualismo. Claro. No se trata de eso, ¿no? Tú tienes que buscar tus espacios en una sociedad en la que además te lleva. Entonces, parar para poder seguir, fundamental lo que haces. Qué relevante esto de la sociedad que te lleva, especialmente cuando vivimos en grandes ciudades, que vamos a remolque de querer estar presente en todo, ¿no? Porque yo creo que con el consumo que tenemos de Instagram, llevamos un poco vida de Instagram, ¿no? Queremos estar trabajando, queremos salir, tomarnos algo con alguien, luego queremos cenar con alguien, luego queremos estar en casa y queremos tener nuestro momento de silencio y también luego queremos contestar 4 WhatsApps y dormir bien, todo eso. Todo. Lo que día tiene 24 horas, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Bueno, ya sabéis que yo además soy una persona súper curiosa. Si me seguís en estos episodios de podcast, siempre hago alguna preguntilla así para que os abráis un poco en canal. Y bueno, pues ¿reconocéis en algún momento, alguna de vosotras, haber descuidado en algún momento de vuestra vida el bienestar para focalizaros pues de lleno en el trabajo? ¿Nos lo queréis desvelar o...? Ya sé que es una pregunta un poco delicada, pero bueno. Sin duda. Yo tengo una lista, ¿eh? Lo reconozco. Sin duda. Yo creo que, a ver, es inevitable que a veces hay demasiadas cosas que hacer en lo personal, en lo profesional, o las dos cosas a la vez. Y pues inevitablemente te lleva a descuidarte, lógicamente. ¿Y por dónde empieza ese descuidarte? Pues en cada persona por un sitio. Y cada persona le va a afectar a su punto más débil. Pues yo en mi caso tengo 2 hernias cervicales y la hipertensión. Entonces, ¿cómo noto yo que me he ido de madre y que se me ha ido totalmente de las manos? O me sube la tensión o me duele el cuello. Entonces, claro, o sea, anticípate a eso. Claro. O sea, un poco, ya como soy más mayor ya voy aprendiendo, ¿no? Pero anticípate a eso. Es quizá un poco el consejo que se le pueda dar a la gente. O sea, si tú tienes una época de sobrecarga que la vas a tener, pues en mi caso, vete al fisio y come sano, bebe más agua y haz un poquito más de deporte porque te va a pasar, porque te vas a romper por el sitio más débil. Hay gente que le da por el tema digestivo, gente que le da por el sueño. Cada uno tenemos un punto débil, entonces conócete, claro. Aprende cuál es tu punto débil y cuando tengas que enfrentarte a una situación con muchísima demanda, anticípate, no esperes a que te salte, ¿no? O sea, Isabel, desvélanos alguna. Yo creo que sí, que todas, que aquí todas si caemos. somos sinceras, nos hemos abandonado en algún momento. Es verdad que con el paso del tiempo, en mi caso que, como suelo decir, tengo mucha juventud acumulada, me ocurría más en la franja anterior. Cuando me costaba muchísimo más desconectar y pensar en mí misma. Claro. Ahora tengo que reconocer que lo hago con mucha más frecuencia. El desconectar,
el dejar las situaciones para el día siguiente y el pensar en mí misma. Pero sobre todo, y como tema divertido, yo me he dado cuenta que me he abandonado en cosas a lo mejor muy sencillas, porque cada vez que lo hacía había una ocasión en la que me encontraba en algún escenario donde al día siguiente me daba cuenta pues que o la forma física no había sido la adecuada o tenía el peor pelo del mundo ese claro. día, y me sacaban una foto y decía, ¿cómo puede haberme ocurrido? La ¿no? foto. Exacto. Entonces, creo que hay un arrepentimiento posterior. Ha pasado y seguirá pasando, pero lo importante es tener la conciencia, claro. como han dicho mis compañeras, de lo importante que es cuidarnos para que lo que proyectamos a los demás sea positivo, porque no hay peor imagen. Yo no quisiera dar la imagen de una mujer estresada, descuidada, descontrolada, que no es la que quieres que se proyecte y no es la que quieres convocar. Bien. Y qué importante, ¿no? En mezcla de las respuestas, también lo que decía Eva, de detectar cuáles son tus alarmas personales, ¿no? Cristina decía la del sueño, y yo me identifico mucho con el digestivo, que lo has mencionado. Mi alarma pre, te diré que es ver que en la Thermomix en el calendario no salen muchas recetas. En plan, esa es mi alarma pre, que he estado cenando mucho fuera y ya se viene la catástrofe dentro de una semana. Pero sí, es importante conocerse, ¿no? Porque todos tenemos alarmas. Bea, no te vamos a hacer hablar de cuándo te has descuidado, porque como profesora de cuidado vamos a mantener vamos a mantener tu reputación, vamos a decirlo, pero ¿crees que el autocuidado es visto como una prioridad en el mundo empresarial en este momento? Pues también es muy buena pregunta, porque hay un poquito de, si me permitís la palabra o el anglicismo, de greenwashing también, ¿no? Claro, Un poco de, vamos a hacer 4 cosillas que hagan un poquito de ruido. Mis compañeras saben mucho más de esto porque son las que se lo están aplicando realmente en el día a día, ¿no? Pero luego yo me llevo a las clientas a casa, las que me están contando si estos programas funcionan o no. No, pero ahora en serio, ¿no? Es verdad que se va hablando más, se van haciendo más programas, pero como decía antes, yo creo que muchos empleados y empleadas se lo toman como una obligación. Me han apuntado a este curso. Entonces, no sé cuál es la fórmula, ¿no? Pero cada vez preocupa más, sí, pero yo creo que está más, también lo que decía antes Isabel, ¿no? de identificar. Vamos por ejemplo, en Inglaterra, yo he estado viviendo muchos años allí, y en los equipos se forma a una persona que es como la embajadora del bienestar, sobre todo mental, ¿no? Es una persona que sabe identificar los signos y va a subir el red flag, ¿no? Y va a decir, oye, aquí está pasando algo, ¿no? Qué guay. Es el momento de hacerlo, Qué no guay. cuando ya está pasando, ¿no? Hablamos de burnout muchas veces. Claro. Pues Totalmente. no vamos a quedarnos en la parte del estrés y no vamos a hacer nada, vamos a evitar ciertas cosas, ciertas prácticas, ¿no? Vamos a hablar de conciliación, pero de conciliación de verdad. Entonces, sí, se habla cada vez más, pero a lo mejor hay que cambiar todavía un poquito el giro, ¿no? Está claro. Así es verdad. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosita más. La verdad que es muy importante. Es muy importante cuidarse. Es Tal que cual. este episodio de despedida antes de las vacaciones, ojo, antes de las vacaciones. Eso sí que es cuidarse. Es un Agosto retazo. es cuidarse. Esto es un retazo, ¿eh? Esto es un retazo, la verdad. Es un tema del que hablar, las vacaciones. Totalmente. Y la desconexión digital, porque en la era en la que vivimos, no sé si veraneamos o tomamos vacaciones, pero sí. Así pendientes es. de, Sí. ¿no? Claro, las claro. vacaciones. Uy, Oye, que esto- entramos en el mundo del postureo, que también hay que ver cuánto es autocuidarse con el postureo, Tela. clarísimamente. Sí. Bueno, ¿cómo podemos cambiar la percepción de ese autocuidado para que deje de verse como un tema secundario y nos lo tomemos un poquito en serio y pase a considerarse una inversión de excelencia profesional? ¿Qué opináis? Pues creo que tú lo has dicho, que si buscamos una cultura de alto rendimiento, de high performing, una persona que no se autocuida va a tener más dificultad de encontrar y de conseguir esos buenos resultados. Por lo tanto, como empresarias o empresarios, lo que buscamos es rentabilidad. La rentabilidad viene de los buenos resultados y los buenos resultados vienen de que la gente esté a gusto y esté cuidada y se sienta en ese equilibrio del que hablábamos al principio. Y fuera de cómo lo enfoca la empresa, ¿cuán importante es que una persona apueste de la misma forma que nos formamos y pagamos un programa ejecutivo en una escuela de negocios? ¿Cuán importante es destinar esa parte de nuestro presupuesto al autocuidado, Eva? Yo fíjate que veo que es un tema
que es un tema de madurez. Y yo creo que ha salido aquí que contábamos, bueno, es que cuando eres más joven como que te cuesta más y luego ya como que te vas conociendo y vas sabiendo que si no cuidas tú de ti no va a cuidar nadie. Quizá, no sé, la idea está en dar tiempo a todos estos programas y a este concepto que quizás es muy nuevo, ¿no? Parece como que tradicionalmente te ha cuidado el médico, te ha cuidado tu madre, te ha cuidado tu empresa, pero llega un punto que dices, es que si no me cuido yo, no lo va a hacer nadie. Entonces, adelantar a veces esa madurez, que pasa mucho en psicología, pasa un montón, ¿no? Que los chavales cuando se desnortan, lo que hay que hacer es acelerar, que maduren y que pasen por la adolescencia un poquito más de puntillas cuando están muy idos. Pues nosotros un poco igual, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel empresa, el acelerar esa maduración del concepto y que quede muy claro y hablar de ello, ¿no? Es decir, es que eres líder de tu propia salud y si tu salud está bien, pues como hablábamos antes, o sea, se va a proyectar y te vas a convertir también en líder natural, o sea, porque la gente se fija y quiere ser como las personas que están bien. Claro. No como las que están mal, ¿no? Entonces, claro. Total. Claro. Esa es una buena, Tú que eres experta, cuéntame, eso de desconectar para conectar, aquellas personas que lideramos equipos o cualquier persona, en definitiva, cuéntanos. Pues fundamental. O sea, yo siempre, a mis clientes siempre les digo, ¿no? Si tú estás todo el día cargada de trabajo, ¿no? Llega la noche, lógicamente colapsas. Tú te entras en la cama, mueres. ¿Qué es lo que nos solemos encontrar? Y volvemos un poco a la referencia del sueño. Si tú no has parado durante todo el día, si no has desconectado un poco de tu qué hacer, ¿no? De tus obligaciones, de tus preocupaciones, de este ritmo loco que llevamos, tú vas a entrar en un sueño profundo que a las 2, 3 de la mañana hay un cambio de ciclo, vas a entrar sales de profundo para entrar en el ligero y ahí tenemos los ojos de búho, ¿no? 2 horas, ¿ahora qué hago con mi vida? Todo te viene a la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, esto que haces tú, Cristina, ¿no? Es muy importante. Es que me siento tan identificada, lo de las 3, eso de abrir los ojos de búho, y siempre es a la misma hora. Siempre es a la misma hora. Es que es así, ¿eh? Y esto hay que, ¿no? Una de las formas es parar, yo tengo que parar antes de comer, o como, también porque en nuestros momentos de descanso del trabajo, ¿no? Este café, la gente que fuma, salir a comer, son una prolongación del trabajo, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo y poner límites, ¿no? Para mí es clave poner límites a nuestro entorno, es decir, no, es que es mi momento, voy a ir a comer sola, no pasa nada. O a lo mejor como contigo, pero no vamos a hablar de trabajo. O a lo mejor como contigo, hablamos un poquito de trabajo y me voy a dar una vuelta. Ese es el secreto, ¿eh? Por favor, los desayunos y las comidas. Sí. Por favor, cortemos el rollo, por favor. Ya. Por favor. Sí. Es así, es así. El arte de liderar cuidándote, ¿qué temazo el de hoy, Cristina, verdad? Bueno, me encanta. Y hablando de cuidarse, hoy es el último episodio previo a las vacaciones. Nos vamos de vacaciones sí. Y... Pablo, ¿nos damos un abrazo? Ay, vacaciones, Venga. Cristina, vacaciones. Con los cascos, con los cables. Nada, descansamos, pero volvemos en septiembre. Hemos terminado el primer semestre de nuestro video podcast. Muchísimas gracias al equipo de la República Independiente de la Radio. La verdad que increíble venir aquí, nos encanta. Muchísimas gracias a la gente de Inese. Antes de despedirnos, hemos iniciado nuestro podcast hablando de la importancia del autocuidado para abrir camino, crear e impactar en nuestros profesionales. Y bueno, antes de despedirnos, como siempre en todos los episodios, necesitamos que nos deis brevemente una reflexión, una frase, lo que muy queráis cortito. decir, cortito, cada Muy cortita, una de muy vosotras, cortita. Eva. decirnos. Difícil, ¿eh? Difícil. Quizá cuida de todo lo que quieras que mejore y cuídate. Muy bien, muy ¿Bea? bien. Yo voy a repetir el parar para poder seguir. Maravilloso. Muy bien. Isabel. Sonríe cada día antes de comenzar tu actividad, porque me lo enseñaron el otro día. No soy responsable de la cara que tengo, pero sí soy responsable de la cara que pongo. Me encanta. Bueno. Yo, Pablo, voy a hacer un libro, ¿eh? Hombre, de las no lo has hecho reflexiones bien, no lo has hecho bien. Ya te lo digo. Pues nada, nos vamos de vacaciones de verano. Este es el último episodio de Mujeres Seguras, episodio de julio. Nos volvemos a ver en septiembre con un episodio especial. Como siempre, ya lo sabéis, esta frase que nos habéis dicho la vamos a incluir en nuestro libro. Y bueno, recordad, hablando de abrazos antes, no debemos olvidar jamás abrazar el bienestar interior, porque solo estando plenos
podemos dar lo mejor de nosotros y nosotras. Muchísimas gracias por participar en Mujeres Seguras. Antes de despedirnos os recordamos audio podcast, Apple Podcast y Spotify, video podcast en el canal de YouTube de Ineset. Y nosotros, como siempre, nos encontramos muy pronto, en septiembre, ya con vosotros y vosotras en el próximo episodio de Mujeres Seguras, el podcast de RTWI en el que damos voz a mujeres del sector del seguro, porque, sin duda, el seguro también tiene rostro y voz de mujer. Una vez más, gracias y hasta el próximo capítulo ya en septiembre. Gracias.